Buenas tardes a todas y todos, a un nuevo encuentro del ciclo de seminarios que iniciamos en este 2021. Hoy contamos con la presentación de Gabriel Montes Rojas y Fernando Toledo. El título de su presentación es Shocks externos y tensiones inflacionarias en Argentina, una aproximación empírica post-keynesiana estructuralista. Gabriel es investigador del CONICET y docente de la UBA, de la Universidad Nacional de La Plata. Ha publicado en numerosas revistas nacionales e internacionales. Fernando es asesor actualmente del Banco Central y docente de la Universidad Nacional de La Plata. También ha publicado en diversos journals internacionales y nacionales. Las presentaciones están ya de más. Gabriel, cuando quieras podés iniciar con la presentación. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un placer poder presentar acá nuestro trabajo. Como dijo Ariel, este es un trabajo conjunto con Fernando Toledo, que surgió a partir de unas discusiones que nos fuimos dando y un peloteo de ideas que estuvimos haciendo más que nada durante fines del año pasado y durante este año, ¿no? O sea, de cierta manera la pandemia sirve para algo porque nos da tiempo para pensar. El trabajo se llama Shocks externos y tensiones inflacionarias. Todavía no estamos seguros del título y vamos cambiándolo, pero o sea, en cierta manera la idea es analizar cómo shocks externos, que van a ser shocks en realidad que vienen con cambios en los precios de las commodities agropecuarias y en particular a partir del índice de precios que tiene el Banco Central, del índice de precios de las commodities agropecuarias que exporta la Argentina, cómo eso afecta en cierta manera la inflación en la Argentina, ¿no? Y en cierta manera el trabajo tiene dos patas. Primero es tratar de buscar cuál es el mejor marco conceptual para explicar este tipo de efectos sobre la inflación. Y después también tiene una parte metodológica econométrica, que eso en realidad viene de trabajos que estoy haciendo hace varios años y que yo fui presentando en distintos lados, y de hecho hace 3 años más o menos presenté otra versión de la parte econométrica con otra aplicación. No sé si van surgiendo dudas, yo no tengo problema que me pregunten al mismo tiempo. Y otra cosa, voy a mantener esta presentación así puedo usar el lápiz que me encanta para las clases y ir marcando ciertas cosas. Bueno, como motivación podemos pensar que en Argentina la inflación, por diversas razones, es un tópico relevante desde hace ya varios años. Podemos pensar que desde el 2007 la Argentina tiene tasas de inflación que son compatibles con un régimen de inflación crónica, ¿sí? Con distintos niveles, pero que, digamos, con una tasa que en promedio siempre está arriba de capaz de lo que quisiéramos nosotros. Y hay como un menú de teorías que pueden servir para explicar este fenómeno. Y en cierta manera nosotros adherimos a esa idea de que es un fenómeno multicausal y que no vamos a poder explicarlo digamos, en su totalidad, y que solamente nos vamos a focalizar en una parte, ¿sí? Básicamente en un shock, en un tipo de shock, y ver cómo eso afecta a la inflación, ¿no? Muy esquemáticamente podemos pensar que hay como dos grandes ramas que pueden explicar la inflación y que sirven para explicar la inflación en la Argentina. Por un lado, los demand pull factors,
¿sí? Donde podemos pensar en temas que tienen que ver con shocks de demanda, y hay muchos trabajos, de hecho, de gente relacionada, o no sé si ahora o en el pasado, seguramente siempre estuvieron trabajando en temas de la inflación. Están los papers de D'Amato y Garegnani, y con otros autores, donde tratan de estimar una curva de Phillips híbridas, ¿no? Y en particular, temas como los output gaps, las expectativas de inflación, juegan un rol central para explicar los niveles de la inflación. Por otro lado, también hay otra teoría que la podemos agrupar en lo que serían los cost push factors. En este caso, la inercia inflacionaria, la puja distributiva, cuestiones que tienen que ver con el tipo de cambio, y algo más relacionado con lo que nosotros queremos explorar, precios internacionales de las materias primas, donde también hay trabajo de gente relacionada con el banco, y por otro lado, como el de Louis Trachtenberg y autores, donde tratan de estimar un modelo para explicar la inflación que tenga en cuenta todos estos factores, ¿no? Ahora, nosotros, como dije anteriormente, nos vamos a centrar en los shocks en los precios internacionales de las commodities agropecuarias que exporta Argentina, ¿sí? Y en cierta manera la motivación es apuntar a una pregunta que hace varios meses que anda dando vuelta, respondida desde distintas escuelas, que es si existe una maldición de las exportaciones que se enfrenta Argentina y que tiene un efecto particular sobre Argentina, y no, digamos, que no se ve en otros lados, ¿no? Entonces, no es que nosotros vamos a responder esta pregunta, pero en cierta manera vamos a responder una pregunta relacionada, que es: ¿qué pasa cuando hay shocks a los precios de las commodities agropecuarias? Si eso tiene un efecto o no sobre la inflación y sobre otras variables, ¿no?, que nos interesan. Este tema está en la agenda de muchos economistas, ¿sí? Hay un libro reciente del Banco Mundial, en el cual justamente ellos analizan el efecto de los cambios en los precios de las commodities sobre los países en desarrollo, que en cierta manera Argentina clasifica con un montón digamos, de las características que ellos usan, ¿no? Y ellos en cierta manera concluyen que una gran parte de la inflación en los países en desarrollo, en particular los low income countries, ¿sí?, tiene que ver con shocks externos, ¿no? Dentro de esos shocks externos, básicamente, lo que encuentran es que el precio de la comida, digamos, de los bienes agropecuarios, también de la energía, obviamente, ¿sí?, juega un rol central para explicar la inflación, ¿sí? Más que nada, la gran preocupación por ejemplo, de este trabajo del Banco Central es evaluar cómo el shock anterior a los precios de las commodities, que lo podemos, digamos, setear en el 2007-2008, cuando estaba en su máximo auge, cómo eso produjo grandes incrementos de la inflación, ¿sí? Y sobre todo produjo conflictos importantes en los países pobres, donde cabe mencionar, por ejemplo, la primavera árabe, ¿no? O sea, que hay un montón de trabajos relacionados que básicamente encuentran como un shock inicial a los problemas, digamos, políticos y sociales de la primavera árabe, que tiene que ver con el aumento del precio del pan, ¿no? O sea, en realidad podemos pensarlo más en términos económicos, en términos de shock a los precios de los bienes agropecuarios. En Argentina, esto es una discusión relevante.
acá esta cita básicamente es de un informe reciente, donde seguro si uno le pregunta digamos, a distintos funcionarios del gobierno, están preocupados por la inflación y sobre todo están preocupados por si el aumento de los precios de las commodities va a tener o no un efecto sobre la inflación, si tiene presiones inflacionarias, ¿no? Para motivar un poco más, desde distintos, en la discusión académica, que yo puse acá los distintos blogs que salieron en el Central de Ideas o también en el Alquimias Económicas, que es un blog que tenemos en la UBA, ¿sí? Salieron trabajos relacionados con este tipo de análisis, ¿no? O sea, por ejemplo, de tratar de encuadrar o de actualizar digamos, la teoría de la curva de Phillips. Sobre eso, analizar los efectos de los conflictos distributivos y siempre sobrevuela por ahí también el tópico que nos interesa a nosotros, que es cómo los precios, cómo los shocks externos se trasladan a la inflación. Más yendo a la teoría, hay distintos trabajos que tratan como de retomar modelos basados en la curva de Phillips, ¿sí? Y son curvas de Phillips aumentadas con estos shocks externos. En cierta manera, para tratar digamos, de conceptualizar una curva de Phillips que sea específica para países capaz con una canasta de consumo más parecida a la Argentina, sobre todo para países pobres, en los cuales son más, digamos, la economía es más sensible a los shocks externos y en particular a los shocks del sector agropecuario, ¿no? En esta, digamos, en esta literatura es donde nosotros encontramos que esto es algo que se viene discutiendo desde hace varios años y es algo que existe digamos, una motivación clara para pensar que los shocks externos iban a tener un efecto sobre la inflación con distintos mecanismos que ahora vamos a tratar de dilucidar. Y sobre lo cual nosotros vamos a tratar de contribuir empíricamente. Más yendo a ciertos detalles de algunos papers, digamos, de esto que yo estaba mencionando de la literatura relacionada, ¿sí? Podemos pensar que, por un lado, una rama de la literatura que motiva este trabajo es los trabajos que estiman curvas de Phillips nuevo keynesianas. Los trabajos estos que ya cité, de Vasco y otros en el 2009 del Ensayos, o también los trabajos de D'Amato y Graniani del Journal of International Money and Finance, creo que es, donde en la especificación aparece los shocks externos. Un trabajo relacionado que nos mencionaron y que nos pareció adecuado para encuadrar en la literatura es el llamado esquema del triángulo de Gordon, un paper del 2011 publicado en Económica, el journal inglés, donde él desarrolla una curva de Phillips que es explicada a través de un componente inercial, una brecha de desempleo o producto, ¿sí? Y agrega explícitamente shocks de oferta, ¿no? O sea, en este caso shocks de oferta pensados para
no necesariamente para países con la estructura económica argentina, pero digamos, seguramente es el mismo análisis, shocks a los precios de la energía y de los alimentos, se traslada a la Argentina. Y finalmente, dentro de esta rama, que nosotros tratamos de conceptualizarla, lo cual nos lleva y nos llevó bastante trabajo, y como que esto los conceptualizamos dentro de los enfoques nuevo keynesianos, ¿sí? Pero siempre la conceptualización es problemática seguramente. Pero bueno, como también dentro de esta conceptualización podemos encontrar de vuelta el trabajo este que ya mencioné, que es el de Luis Trachtenberg y autores, ¿no? Donde se trata de explicar las tasas de inflación por otros mecanismos que la inercia, puja distributiva y inflación importada. La literatura, digamos, nuevo keynesiana puede ser como una rama, digamos, no necesariamente exclusiva de la otra rama que nosotros tratamos de motivar, que es los modelos de la teoría post-keynesiana estructuralista, ¿no? En estos modelos aparece digamos, con mayor énfasis cuál es el mecanismo de transmisión a partir de los cuales estos shocks externos generan inflación, y el que se enfatiza, en cierta manera, es el conflicto distributivo, ¿no? O sea, en cierta medida, la idea es, hay un shock externo que afecta las variables distributivas entre, básicamente, salarios-ganancia. Eso genera un conflicto distributivo que eventualmente se resuelve dinámicamente a través de mayor inflación. Y nos pareció que todos estos trabajos, digamos, que tienen larga data, son capaz los más adecuados para este shock en particular, ¿no? O sea, de vuelta con la idea de, estamos tratando de encontrar cuál sería el mejor traje para motivar este análisis empírico que nosotros queremos hacer. Hay un paper que nosotros tomamos como, digamos, como uno de los más interesantes, de Abeles y Panigo, del 2015, donde se propone un modelo teórico para, digamos, poner explícitamente esta parte, digamos, de los cost push factors, y en particular los precios internacionales de las commodities, ¿no? O sea, básicamente ellos motivan teóricamente porque un shock a los precios internacionales de las commodities exportadas, porque eso se trasladaría a la inflación. Otro paper reciente de Bastian y Setterfield en el Cambridge Journal of Economics también desarrolla un modelo teórico en esta conceptualización, y lo que es importante o interesante es que ellos separan entre digamos, shocks permanentes y shocks transitorios, ¿no? Y ellos analizan cómo bajo distintos valores de los parámetros podemos tener distintos efectos sobre la tasa de inflación. Y también en la misma línea hay un trabajo de Perry y Klein del 2013, donde no para países en desarrollo, sino para Estados Unidos, donde se estudia la tasa de inflación, ¿sí? A partir de, digamos, la evolución de los salarios, ¿sí? Y también explícitamente a través del efecto del precio de los bienes importados,
¿sí? Donde nosotros podríamos concentrarnos en lo que nos interesa, que es el shock a los precios internacionales de las commodities. Entonces, para resumir, o sea, nuestra idea es, no vamos a proponer un marco teórico nuevo sobre esto, porque es más que nada una pregunta empírica y lo queremos resolver empíricamente, pero hay como distintas teorías que nosotros podemos tomar prestados para explicar esto, ¿sí? Y es un tema que, digamos, que no es reciente y que sí dan lugar al hecho de que shocks a estos precios se trasladan no solamente al nivel de precios, sino que básicamente tiene efectos sobre la tasa de inflación. Bueno, ¿cómo vamos a responder esta pregunta? Y ahí es donde donde yo estoy trabajando, que tiene que ver con la parte econométrica, ¿sí? Yo lo que voy a proponer es que estoy desarrollando un método, no yo solo, o sea, hay como otros diversos autores y de hecho muchos autores de distintas ramas que lo que tratan de ver es que los modelos VAR deberían tener suficiente flexibilidad digamos, para capturar shocks asimétricos, para capturar variables que tienen distintos efectos dependiendo de dónde están en el ciclo. Y dentro de eso, lo que yo propongo es que hay un método que se llama, sería modelos de vectores autorregresivos con cuantiles, ¿sí? Que sirven específicamente para modelar este tipo de shocks y donde uno puede ver a partir de un determinado shock cómo esto se traslada hacia adelante y cómo eso genera distintos, como un mismo shock, que en este caso va a ser el shock sobre los precios de las commodities, cómo esto tiene heterogeneidad sobre las distintas variables y cómo juegan las variables entre sí, dando lugar a que podemos analizar el efecto del shock y distintos mecanismos que, que hacen digamos, a qué variable se ve más afectada o qué variable se ve afectada si se afecta a la otra. Digamos, distintos efectos que ahora voy a ir contándoles. Pero para poner un poco en detalle, ahora voy a entrar a ciertos detalles econométricos. La idea es, tenemos un proceso que es multivariado, ¿sí? M es la cantidad de variables endógenas, ¿no? Típico de un VAR. Y lo que nosotros queremos analizar es un proceso dinámico multivariado, ¿sí? Ese proceso dinámico multivariado, en realidad lo que nos interesa es el proceso dinámico condicional en la información que nosotros vamos teniendo en cada momento del tiempo, ¿no? O sea, la idea es, a partir de lo que sabemos hoy, queremos explicar qué va a pasar para mañana. Y eso da lugar a estos modelos de vectores autorregresivos por cuantiles, ¿no? Donde la idea es, usando el pasado, podemos predecir toda la gama de posibilidades que podemos tener hacia adelante, ¿no? En cierta manera, el modelo se resume en eso, ¿no? Un modelo multivariado, donde lo que podemos tener es no solamente la distribución de la media, que es en realidad lo que sacan los modelos VAR originales, ¿no? Donde lo que se analiza es el efecto en promedio. La idea es que se puede ganar mucho si se analiza toda la distribución multivariada ex post de estas variables. Brevemente, para contarles un poco cómo funciona esta idea de cuantiles, ¿no? Cuantiles básicamente es un percentil de una variable, ¿no? Donde uno puede analizar si está en la parte de arriba de la distribución, en la parte de abajo, o en lo que sería el medio, que sería la mediana, ¿no? En un modelo univariado esto no tiene problemas porque
uno puede analizar, hay una sola distribución, y sobre esa distribución es fácil identificar si uno está en un cuantil alto, en un cuantil bajo o en la mediana. En los modelos multivariados esto necesita un montón de estructura adicional, ¿sí? Y en particular lo que están trabajando distintos autores es que los cuantiles tienen que ser analizados en términos de una magnitud y una dirección. Y la idea es que dirección va a ser básicamente qué variable es sobre la cual nosotros queremos analizar un modelo de cuantiles. Perdón, eso sería la dirección, y justamente la magnitud va a depender si va a significar si estamos de arriba o en la parte de abajo de la distribución, ¿sí? Con esta idea en mente, que en realidad yo acá no cité, pero hay numerosos papers sobre esto, yo lo que propongo es que esto puede desarrollar un modelo por cuantiles en los cuales básicamente yo corro una regresión de cada una de las variables endógenas con respecto a las otras variables endógenas y las variables en el pasado. Lo que yo quiero recuperar, en cierta manera, es algo así como cuál es la distribución multivariada de las variables endógenas, condicional en todo en el pasado, en realidad condicional en la información que nosotros tenemos, ¿sí? Y eso va a depender, en realidad, como es un modelo multivariado, va a depender de las distintas magnitudes que yo puedo tener en todas las direcciones, entendiendo cada una de las direcciones como cada una de las variables, ¿no? Por ejemplo, va a ser, si una variable es precios, ¿sí? Yo voy a analizar un modelo que tenga una regresión de precios como función de, por ejemplo, producto y tipo de cambio, ¿sí? Y sobre esa variable yo puedo modelizar, si estoy hablando de la inflación estando en un cuantil alto, o sea que es una inflación inusualmente alta, o en un cuantil bajo siendo una inflación inusualmente baja. Eso mismo lo puedo analizar en realidad también para el producto, ¿no? Donde es el producto, donde yo lo voy a analizar en términos de la inflación y el tipo de cambio, y el producto puede estar en la parte inusualmente alta, hacia arriba, o hacia abajo. Con eso yo puedo armar básicamente un sistema de ecuaciones, donde cada ecuación es un modelo univariado que está bien definido, o sea, donde el cual yo puedo definir correctamente los cuantiles, y lo que gano es que yo puedo modelizar, dada la información que yo tengo en T, yo puedo modelizar qué va a pasar en T más 1, ¿sí? En todas las distintas posibles configuraciones de todas las variables, ¿sí? Entonces, la idea del modelo es recuperar un sistema de ecuaciones donde cada una de las ecuaciones corresponde a cada una de las variables endógenas, ¿sí? Y con esas variables endógenas yo puedo tener toda la gama de posibles configuraciones de los valores. Entonces puedo analizar qué es lo que me genera alta inflación y recesión, qué es lo que me genera alta inflación y expansión, ¿no? O sea, todas las configuraciones de las variables, ¿sí? Yo las puedo ver ex post, ¿no? Em, con este modelo, en realidad, yo quiero analizar esta pregunta en particular. Hay muchos detalles que a mí me encanta seguir hablando, pero yo creo que voy a mostrarles cómo en este caso nos sirve para entender las relaciones multivariadas que se generan a partir de un shock en los precios de las commodities, ¿sí? Algo interesante para mencionar es que esto también me
me permite analizar funciones impulso-respuesta y la distribución de las funciones impulso-respuesta hacia adelante. ¿Sí? Básicamente yo lo que puedo hacer es de t para t más 1, de t más 1 para t más 2, de t más 2 para t más 3, hacia adelante, yo puedo desarrollar toda la posible configuración del modelo multivariado, ¿no? Ahora, algo para mencionar, que de hecho siempre sale la discusión, es este modelo de cuantiles en realidad sirve para explicar esa distribución multivariada, pero no necesariamente tiene algo nuevo en términos de algo que se le da mucha importancia en macroempírica, que es cómo identificar los shocks originarios, ¿no? En nuestro caso, que vamos a analizar los shocks sobre los precios de las commodities, si los shocks son exógenos, en cierta manera eso me simplifica el trabajo y siempre y cuando pensemos que el comportamiento de los precios de las commodities es independiente o en cierta manera poco relacionado, digamos, independiente es muy fuerte, con lo que pasa internamente en la Argentina, nosotros podemos entonces identificar un shock sobre los precios de las commodities y ver cómo eso, se traslada en las variables endógenas internas de Argentina, ¿sí? Si tenemos que armar un shock dentro de las variables endógenas, tendría que tomar prestado de otros trabajos, cómo armar esos shocks, y en particular para este trabajo, que comparamos el shock al precio de las commodities con un shock al tipo de cambio. El shock al tipo de cambio está armado a partir de una descomposición de Cholesky, ¿sí? Seguramente esto es algo que se sigue trabajando, y hay como otras maneras también de armar estos shocks, ¿no? O sea, pero en cierta manera nuestra idea es, si hay una mejor manera de armar el shock, lo tomaríamos prestado y usaríamos ese mismo shock para aplicar la misma metodología. Bueno, les voy a contar ahora, esto lo voy a pasar, más en términos prácticos, lo que nosotros queremos hacer para responder la pregunta inicial, ¿no? Del shocks externos sobre inflación en la Argentina. Vamos a implementar un modelo empírico de esto que yo les venía contando, que tiene 6 variables. 5 de esas variables las podemos llamar endógenas y una variable la podemos llamar exógena, ¿sí? Entran en el mismo sistema, pero para la identificación de los parámetros y para el armado de los shocks, es importante cuáles son las endógenas, cuáles son las exógenas, y dentro de las endógenas, básicamente, cómo hacemos para identificar esos shocks. Las variables que vamos a seguir son el tipo de cambio nominal bilateral, los precios al consumidor, el nivel de actividad, los salarios o costo laboral unitario y la brecha cambiaria, ¿sí? Estas variables en realidad las vamos a analizar en términos de tasas de crecimiento, o sea, la diferencia de las tasas de logaritmo. O sea que vamos a trabajar con una variable que es ya directamente inflación, ¿sí? O sea, el modelo está armado para que funcione para variables estacionarias, ¿sí? No está hecho todavía la idea de cómo analizar un var y un vec al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, estas 5 variables las podemos llamar endógenas, y la que nos interesa, que es el índice de precios internacionales de las exportaciones del agro,
la vamos a considerar como exógena. Con esas 6 variables tenemos datos del 2004 al 2019. Como les contaba, vamos a hacer una descomposición de Cholesky para las endógenas, y el orden, en cierta manera, sigue el orden de otros papers empíricos en la literatura, ¿sí? Y ahí la idea es, hay como una jerarquía en términos de cuál es menos afectada o más afectada por las otras variables, ¿sí? Y la idea es, primero ajusta la brecha del tipo de cambio, después el tipo de cambio nominal, después los precios, después producto y después, por último, salarios, ¿no? En cierta manera, tenemos, digamos, acá lo que se hace es, se dice, bueno, nos basamos en otros trabajos donde se sigue este cierto ordenamiento, aunque hay ciertas variaciones. De todas maneras, yo creo que es más o menos razonable asumir que, por ejemplo, los salarios son los últimos que ajustan, los precios ajustan antes que el producto, ¿sí? Habría cierta discusión acerca de tipo de cambio y precios, ¿sí? Pero estamos abiertos a otras, digamos, a otros lineamientos, a otras configuraciones para identificar los shocks. Usamos un bar con un solo lag. Y entonces lo que hacemos para aplicar este método es, tenemos un mismo shock, ¿sí? Que va a ser ya sea un shock a los precios de las commodities, y para comparar un shock al tipo de cambio, a partir de la decomposición de Cholesky, el mismo shock, ¿sí? El cual lo vamos a seguir hacia adelante 1000 veces, o sea, haciendo como 1000 simulaciones, ¿no? Y entonces esto nos va a permitir, digamos, evaluar 1000 posibles escenarios de 12 periodos hacia adelante, ¿sí? Como los datos que tenemos son trimestrales, 12 periodos hacia adelante significa 3 años, ¿sí? En cierta manera nos vamos a concentrar más que nada en 3 años, ¿sí? Aunque yo voy a presentar resultados para lo que sería un año, puedo pensar como un corto plazo, 2 años, un mediano plazo, y 3 años capaz un más largo plazo, aunque ahí seguramente me van a decir que no es tan largo plazo, pero digamos, esto se puede extender a más años, pero ya más o menos para los 12 periodos, o sea, para 3 años, el modelo converge y ya no hay gran variación. Voy a pasar ahora a los resultados de este modelo, ¿no? O sea, las 3 variables de interés que nos interesan son los precios de las Gabriel, commodities. perdóname, Sí, tenés entre 10 y 15 minutos más de presentación, ¿está bien? sí. Ahora vienen los datos y los resultados. De hecho, voy a ir directamente, ¿no? O sea, lo primero que nos interesa es cómo un shock a las commodities afecta inflación, ¿no? Y acá lo que tengo es, en el eje horizontal, tengo los distintos efectos que puedo tener a 1 año, 2 años y 3 años, ¿no? Y tengo toda la distribución de los efectos. En cierta manera, esto me permite indagar algo más de, por ejemplo, cuál es el efecto en promedio sobre la inflación, ¿no? O sea, yo puedo recuperar cuál es el promedio, pero también puedo recuperar toda la distribución de los efectos sobre la inflación. Vamos al efecto que nos interesa. O sea, ¿qué es lo que nos interesa rescatar de esta distribución? En promedio, un shock a los precios internacionales aumenta la inflación, ¿no? Sin embargo,
el efecto tiene una gran heterogeneidad, o sea, el desvío estándar es más grande, de hecho, que el efecto positivo de la inflación. En un 85 o 86% de los casos, los valores son positivos, o sea que sí es inflacionario, ¿sí? Pero si uno analiza cuál es el efecto que tiene sobre la inflación, básicamente podemos analizar que un shock de digamos, un shock que es del 100%, o sea que se dobla la tasa de incremento de los precios de las commodities, eso se traslada en un 10% a la tasa de inflación, ¿sí? Todo está medido, como está en primeras diferencias de los logaritmos, está medido todo en términos de tasas de variación, ¿no? O sea que sí es inflacionario, pero con lo que ahora lo vamos a comparar, el efecto es de un 10%, por ejemplo. ¿Con qué lo podemos comparar esto? Bueno, nosotros lo comparamos con un shock al tipo de cambio, ¿no? Con un shock al tipo de cambio que viene por otras cuestiones, no necesariamente relacionadas em, con precios de las commodities, ¿no? Y acá, obviamente, el pass-through es mucho más amplio, mucho más grande, ¿sí? Está alrededor del 30%, así que va en línea con otros resultados, ¿sí? Y es también inflacionario en la misma proporción, esto es una casualidad, en la misma proporción que el shock al precio de las commodities, ¿no? Entonces, el shock al precio de las commodities, en cierta manera, es inflacionario, pero no es tan inflacionario como lo que hubiera sido un shock al tipo de cambio que viene por cuestiones cambiarias de por ejemplo, devaluación, ¿sí? Ahora, de Gabriel, ¿te hecho... puedo hacer una pregunta para clarificar? Sí, sí, dale. Este es como la respuesta acumulada en el nivel de precio. O sea, por ejemplo, ahí cuando decís 27, es que en 3 años el nivel de precio aumentó 30%. No es que la No, inflación a 3 años es 30%, es no, 30% en el tercer año, digamos. sí, no, esto está todo medido no en niveles, sino en tasas de variación. O sea, esto me dice, eh, si yo tengo un aumento de un 100% en la tasa de variación de los precios Sí. de las commodities, esto aumenta la inflación, ¿no? Digamos, aumenta punto 1 sería aumenta un 10% la tasa de inflación. Pero la Obviamente tasa de tuviste... inflación, pero la tasa de porque yo pensé que lo que estabas mostrando era como la respuesta acumulada. Claro. Sí, Entonces, pero entonces si es la respuesta acumulada es el nivel de precio. Lo que está diciendo es como, o sea, entiendo que en tu bar la variable es el delta P, pero sí. cuando acumulás eso es el P en H más 2, en H igual a 2 dividido el P en 0, o menos el P en 0 en logaritmo. Con lo cual es 10% en 3 años ahí, sería algo así como 3 y pico por ciento anual. Sí, esto es el acumulado, sí, a 3 años, o sea que digamos, la tasa de inflación era 0, se supone que a 3 años va a ser 10%. ¿Sí? Pero es la Pero acumulada en esos 3 años. Okay. sí, sí. Pero básicamente porque este modelo en realidad de los cuantiles está solamente armado para que funcione en términos de variables estacionarias, ¿no? Entonces, está todo en términos de tasas de variación. Entonces, No, no, eso está esto es... perfecto. Yo para contextualizar el número, Sí, sí, digamos. sí, sí, sí. Esto es, sería, si antes era 0% y los precios, digamos, los precios internacionales venían estables y su tasa de variación pasó de 0 a 100, esto va a pasar de 0 a 10%. ¿No? Eso, Pasó de bien. 0 a 100%, así se interpreta. El tipo de cambio es otra de las variables que podemos analizar, ¿no? O sea, acá, digamos, si yo veo el tipo de cambio, de vuelta, está siempre en tasas de variación, ¿no? Entonces, lo que tengo es que si se me duplica
digamos, la tasa de variación de los precios de las commodities, ¿sí? Esto me dice que el tipo de, digamos, que el tipo de cambio se me aprecia, pero en tasas de variación, ¿no? Que esto en realidad va en dirección contraria a, ya que estamos con tipo de cambio, a obviamente lo que va a pasar con un shock al tipo de cambio, digamos, se me deprecia el tipo de cambio, ¿sí? Esto da una idea de que estamos analizando distintos tipos de shocks. Uno es el shock, de hecho, para contextualizar, yo hice esta tabla, ¿no? O sea, el shock a los precios internacionales de las commodities es inflacionario, pero deprecia el tipo de cambio, medido en tasas de variación, mientras que un shock al tipo de cambio mismo es también inflacionario y en realidad produce devaluaciones. O sea, van en distinta dirección. Los dos aumentan los precios, la tasa de inflación en realidad, y tienen efectos diferenciales sobre el tipo de cambio, ¿sí? Ahora, otro elemento en el cual son diferentes es en el efecto sobre el producto. En el producto, el shock a los precios internacionales tiene un efecto positivo sobre el producto, ¿sí? Y de hecho ese efecto positivo es claramente positivo. O sea, no encuentro, digamos, configuraciones de las variables en las cuales encuentre un efecto negativo. O sea, están todos en el lado positivo. Y esto contrasta con un shock al tipo de cambio en el cual el efecto sobre el producto es negativo. Entonces, si vemos en términos del producto, en realidad es el producto estandarizado por la tendencia. El shock, si aumentan los precios de las commodities, aumenta el producto y si hay un shock al tipo de cambio es recesivo. O sea, yo creo que con esto hay... estos serían como los ejes principales que nosotros queremos enfatizar para, digamos, como para ver qué es lo que causa en forma diferente un shock a los precios internacionales de un shock estándar, digamos, al tipo de cambio. Estoy corto de tiempo, así que voy a pasar a algo que yo quiero, digamos, promocionar, en cierta manera. Es que este método permite, o por lo menos estoy tratando en otros papers de explicar que esto permite, digamos, da una idea de cómo es el mecanismo, de cómo esos shocks afectan a las distintas variables, ¿no? Entonces, yo tengo todos los efectos de acá a 3 años de las 1000 simulaciones de lo que pasa en todas las variables endógenas, ¿no? Inflación, producto, tipo de cambio, salarios y brecha cambiaria, ¿no? Entonces, si yo corro una regresión, ¿no? O sea, de los efectos ex post, ¿no? De los efectos acumulados sobre la inflación con respecto a todas las otras variables, ¿sí? Hay una relación que aparece distintiva, que es que, en cierta manera, la que más explica por qué, digamos, por qué los efectos van a ser un mismo shock, o sea, un mismo shock a los precios de las commodities, ¿sí? Puede tener toda una distribución de los efectos sobre la inflación. Ahora, de esos efectos sobre la inflación, ¿qué es lo que más está relacionado con tener una inflación más alta? ¿No? Y ahí el que sale claramente como el que tiene un efecto más alto son los salarios, ¿no? De hecho, los efectos son sobre el precio de las commodities son el doble que los efectos sobre el tipo de cambio, ¿sí? Es difícil
y seguramente polémico, tratar de entender esto como una relación causal, ¿sí? Ahora, yo creo que este método econométrico de alguna manera permite analizar ex post, ¿sí?, qué configuraciones de las variables son las que, digamos, o qué otras variables, ¿sí?, son las que determinan que la inflación sea más o menos alta, ¿no? Y los salarios es el que explica digamos, la mayor variación de o sea, medido simplemente como la proporción del R cuadrado que es aplicado por salarios, es la que explica más de los efectos sobre la inflación, ¿no? Con esto estamos, en cierta manera, tratando de contar una historia en la cual no va a ser fácil, pero o sea, tenemos toda la configuración de cómo es un shock al precio de las commodities, que es inflacionario, pero aumenta el producto. Entonces, lo que hay es, este shock en particular es como que es especialmente problemático porque es inflacionario, pero aumenta el producto, ¿sí? Entonces, genera necesariamente conflictos distributivos, ¿no? Y en cierta manera, si uno tendría tuviera que sacar conclusiones, diría, bueno, hay un margen para políticas distributivas para paliar ciertos costos sociales que pueden aparecer a partir de estos shocks, ¿no? Entonces, dentro de esa idea del conflicto distributivo, lo tratamos de encontrar relacionado con otros trabajos que fueron apareciendo, donde son justamente los salarios lo que explican la mayor proporción de la variación de este shock en particular, no decimos de otros shocks, ¿no? Sobre la inflación. Bueno, no me quisiera extender más porque me pasé de I4 y me encantaría escuchar los comentarios que creo que dijeron que hay para ver qué podemos hacer con este trabajo, ¿no? O sea, así que bueno, muchas gracias por escucharme y si hay comentarios son más que bienvenidos. Gabriel, si podés dejar de compartir la pantalla. Ah, sí, claro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por la presentación. Sí, tenemos comentarios de Javier García Chicó, uno de los investigadores del área de estudios económicos y gerente de modelos y pronósticos. Javier, cuando quieras. Perfecto. Se ve ahí la presentación, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de comentar el trabajo de Gabriel y Fernando, muy, muy interesante. Y además lo aproveché para leer los varios papers de Gabriel y de otros autores sobre esta metodología de los bar por cuantiles, que lo tenía en el reading list, pero como siempre hay otras cosas, así que me sirvió mucho también para eso. Y bueno, antes de empezar, el disclaimer habitual, que lo que voy a decir tiene que ver solo con mi opinión y no representa las opiniones del banco. Entonces, en términos generales, para mí este es como un trabajo bien interesante y que explora el impacto de los shocks de precios externos y cambiarios en la inflación, actividad y salarios. Y lo que sí debo decir por ahí es como que a la lectura del paper y la forma en que vos lo presentaste, Gabriel, el feeling es un poco distinto, porque cuando uno lee el paper parecería como que estás analizando a la vez los dos shocks, el de precios internacionales y el cambiario, mientras que acá lo motivaste bastante más como el entender el shock de los precios internacionales y el shock cambiario simplemente para darle una comparación, así que por ahí tendría cuidado eso a la hora de escribir, como para que quede plasmado bien cuál es la prioridad, digamos así, del trabajo. Para mí el trabajo tiene dos contribuciones, uno que es la novedad de usar metodología de las funciones de impulso de respuesta por cuantiles, que permite explorar efectos más allá de lo que ocurren en promedio,
y creo que para países como Argentina estas son cosas que no son triviales porque esto debería ser relevante cuando uno tiene grandes saltos o efectos que cree que son no lineales, así que esto es muy bienvenido que se incorporen este tipo de metodologías. Y después la última parte que mostró Gabriel para mí es como una buena primera aproximación a hacer algo que no es obvio cómo hacerlo, que es tratar de cuantificar, en este caso, el rol de los salarios como mecanismo de transmisión. Así que claramente da, como decía Gabriel, mucho para cortar esto, tela para cortar en cuanto a cuál es la teoría detrás de esto, pero la cuantificación de eso ayuda ahí bastante. Entonces voy a empezar por algunos comentarios generales y después voy a ir a algunas cuestiones específicas que tienen que ver con algunas cosas relacionadas con decisiones de la parte econométrica que han tomado y que creo que por ahí habría que tener cierto cuidado. Los comentarios generales, uno tiene que ver con esto que decía recién. El paper se llama Shocks Externos. Cuando uno lo lee parece que están los dos a la vez en la misma altura, pero claramente el shock externo es el de P estrella, el otro, bueno, no sé muy bien qué es el shock cambiario y está bien que no me quiero meter ahí. Así que cuidado con eso a la hora de escribir. Después una cosa que me llamó mucho la atención es el uso de datos trimestrales, porque en principio, salvo por el PIB, que podés usar el EMAE, se puede hacer este VAR usando datos mensuales, y yo diría que para justamente tener en cuenta situaciones donde los cuantiles importan, donde los grandes saltos pueden importar, los promedios trimestrales te pueden comer mucho de los efectos y de las dinámicas de corto plazo, que por ahí yo creería que uno le puede sacar un poco más de jugo a esta metodología con data mensual, así que por ahí eso es algo a considerar. Y también es importante como para matizar un poco los resultados, por ejemplo, en el orden de lo que te preguntaba yo mientras exponías de, bueno, ojo que H igual a 12 son 3 años, entonces es una respuesta acumulada, que si uno la quiere anualizar, hay que ponerlo en contexto eso. Y después otra cosa que al menos en el paper aparece, es que entiendo que uno siempre tiene la idea de cómo tirar el punchline del mensaje en un número, y está bien, ustedes lo hacen ahí reportando el promedio, pero de alguna manera creo que eso te va en contra, porque la metodología, la riqueza de la metodología es explorar la distribución entera. Entonces, si al final me terminás diciendo todo en lo que pasa en promedio, es como que te estás tirando un poco de tiro en el pie con eso y podrías aprovechar más la riqueza en ese sentido. Entiendo que uno quiere el punchline, pero ojo con no pasarse de vuelta en ese sentido. Bien, a modo de resumen de la metodología y de la comparación con la metodología tradicional, como dijo Gabriel al principio, en principio lo que estamos interesados es la distribución de un vector de variables H periodos hacia adelante cuando ocurre un shock hoy, y eso es un objeto desconocido. El enfoque tradicional lo que hace es decir, bueno, voy a tratar de caracterizar la media de esa distribución, y lo voy a hacer con alguna función paramétrica, por lo general un VAR o local projections o distintas alternativas, y lo que hacemos por lo general es, bueno, estimamos, encontramos un estimador puntual por, digamos, mínimos cuadrados ordinarios y reportamos ese F sombrero y caracterizamos también la incertidumbre con respecto a la inferencia de teta, de los parámetros del modelo. El análisis por cuantiles es distinto en que no me quedo solo con el promedio, sino que quiero explorar, digamos, esa distribución, y eso es lo que aporta. Entonces ahí en principio yo tengo una función distinta, que es distinta para cada cuantil y que en principio tiene parámetros distintos por cada uno de los cuantiles. Y lo que se reporta, y así son los gráficos que mencionó Gabriel, es básicamente esa distribución en el estimador puntual, digamos, de cada una de ellas, para distintos valores de tau, digamos así, de los cuantiles. Ahora, en algún sentido, claramente estoy ganando con respecto a la metodología tradicional porque me permite caracterizar la distribución y eso es súper útil, pero por otro lado, al quedarnos con esa dimensión de los cuantiles nada más, no estamos tomando en cuenta la incertidumbre paramétrica
que está en cada una de las regresiones por cuantiles que vos estás corriendo. Entonces, yo no he hecho nunca regresiones por cuantiles, sí he hecho muchas regresiones de bar tradicionales y ahora en unos minutos voy a mostrar algunos resultados basados en eso. Y cuando lo hacemos para la media, la incertidumbre, sobre todo con datos de Argentina, no es trivial. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, no me resulta obvio cómo incorporar esto y cómo leer los resultados en términos de matizarlos con respecto a la incertidumbre paramétrica que claramente sigue estando ahí en cada una de las regresiones por cuantiles que corres. Tal vez una alternativa, porque entiendo que también ya mostraste una distribución, ese ya es un efecto, un dibujo difícil de mostrar, y hacerlo en distintas dimensiones es como complicado. Por ahí una forma piola de mostrar sería como vos cuando lo planteaste, Gabriel, de plantear escenarios explícitos y decir, bueno, ¿qué pasa si tengo un shock cuando hay una expansión, o cuando tengo una contracción, o cuando el tipo de cambio se mantiene más o menos fijo, o cuando se deprecia? Y al contrastar distintos escenarios, tal vez ahí, para cada uno de ellos, vos podés ver la incertidumbre paramétrica y después podés ver cada uno de esos escenarios qué tan distintos son. Pero en definitiva, es como un challenge, creo yo, de la metodología. Gano en una dimensión, pero no estoy seguro con respecto a la incertidumbre paramétrica. Después, algunos comentarios con respecto a cómo mostrar los resultados. Es que, por lo general, cuando usamos la medida de traspaso, ya sea cambiario o en este caso el otro shock, lo que llamamos traspaso en realidad es como el ratio de las funciones de respuesta acumuladas de la variable de interés, los precios, y la variable que estamos shockeando, precios externos o tipo de cambio en este caso. Y lo hacemos así porque si el shock simplemente a la variable, por ejemplo, el tipo de cambio, le produce nada más un cambio en el nivel, obviamente está bien, como lo hacen ustedes, que es la segunda alternativa, que es simplemente mirar la respuesta acumulada, pero si el tipo de cambio, por ejemplo, o los precios internacionales, una vez que sufren el shock, tienen una dinámica posterior no trivial, entonces puedes estar asignando al shock inicial parte del efecto posterior que están teniendo los precios. Entonces, el gráfico de la izquierda muestra la respuesta del shock al tipo de cambio, aumenta en 100%, pero como ves, después se sigue depreciando el tipo de cambio ante el shock tradicional de Cholesky. Si vos computás la respuesta acumulada, en promedio eso te da como 60%, pero si haces el pass-through como el ratio de las dos respuestas acumuladas, el pass-through es más bajo, es como 40%. Y como podés ver también ahí, espero que se note en las áreas sombreadas, la diferencia no es trivial, pero también la incertidumbre es significativa. Y acá no sé muy bien en realidad cómo computaría esto con las partes de cuantiles, porque, digamos, obviamente el cuantil del ratio no es lo mismo que el ratio de los cuantiles. Entonces creo que mínimamente cuando reportan los resultados, al menos deberían ser explícitos con respecto a cómo lo miden, porque tal vez la gente que viene de otra literatura está habituado a respuestas como las que te decía de los ratios acumulados. Después otra cosa que de jugar con los bares tradicionales vemos mucho es como que es muy sensible los resultados a las especificaciones del modelo. Por ejemplo, dependiendo de los criterios de información que usás, el gráfico a la izquierda es con el criterio de Akaike, que te da 3 rezagos para el bar tradicional, te da un pass-through de 40%, mientras que si usás uno, que es lo que te dice el BIC, te da un pass-through de 25%. Claramente la incertidumbre paramétrica dice, bueno, no sé muy bien en realidad si esas dos cosas son muy distintas, pero no me resulta obvio cómo hacer esto, porque por lo que entendí, ustedes tomaron una decisión que toman para todos los cuantiles, pero en principio vos podrías tener criterio de información distinto para cada uno de los cuantiles, así que no sé qué tan sensible son los resultados en ese sentido. Así que por ahí también sería explícito en esas decisiones sobre el modelo. Y después con respecto a los precios internacionales, cuando vos tomas el bar tradicional, mismas variables que tienen ustedes, lo único que esto es todo mensual,
las respuestas en promedio parecerían ser un poco más bajas. Acá 24 son 24 meses, 2 años, así que es 1.4, mientras que ustedes en promedio tenían como 8, pero a 3 años. Pero como lo que quería marcar ahí más que nada es como que la incertidumbre en torno a esa media, la incertidumbre paramétrica, estos son con Bootstrap, pero se obtiene con otras metodologías también, es bien grande. Lo que ustedes reportan es, ok, si yo hago esto para el 85% de los cuantiles, eso me da positivo, ok, pero cada uno de esos tiene incertidumbre paramétrica, entonces no estoy tan seguro en esta métrica de la incertidumbre paramétrica qué tan significativo es el efecto que están reportando. Y el último punto que quería enfatizar es que en análisis que nosotros hemos hecho sobre esta misma serie de precios internacionales, descubrimos que hay como un cambio en el comportamiento de la influencia de los precios internacionales en la dinámica de la inflación doméstica y que empieza, o sea, como que la fecha de corte es más o menos fines del 2011, principio del 2012. Y ahí podés ver que en realidad parecería que si hay una respuesta positiva, igual, ojo que hay mucha incertidumbre paramétrica, esa viene de la primer parte de la muestra y parecería que luego del 2012 esa respuesta no, de hecho el point estimate es como negativo, igual sigue siendo no significativo, pero parecería que hay un cambio ahí. Entonces tal vez podrían jugar un poquito con hacer algunas muestras partiéndose más o menos en esa fecha, como para ver si los resultados son robustos a la muestra completa o si es algo que tuvo más que ver con la primera etapa de la muestra que con la segunda. Esos son los comentarios más que nada que tenía. Me parece que el paper está muy bueno, el enfoque es súper, puede contribuir mucho para las cuestiones de Argentina y espero que tal vez estos comentarios les puedan servir para refinar un poquito el análisis. Gracias. Muchas gracias, Javi, por los comentarios. Si les parece, hagamos una primera ronda de respuestas de Fernando y de Gabriel, y después pasamos a una siguiente ronda de preguntas, así ordenamos la discusión. Dale. Muchas gracias, Javier. Excelente los comentarios. De hecho, coincido en gran parte de lo que vos decís. Algunas cosas. Lo de datos trimestrales versus mensuales, tuvimos debates internos acerca de qué es lo que... De hecho, tengo los dos modelos que dan más o menos parecidos y en cierta manera nos decantamos por los trimestrales porque hay otros papers que dice que los datos mensuales tienen en realidad más ruido, que no aportan a lo que se está midiendo, pero sin duda creo que lo que vos decís apunta más a que con los datos mensuales de hecho, en términos prácticos, computacionalmente es mejor porque los cuantiles se estiman mejores con más datos. Sí, lo de la incertidumbre paramétrica coincido completamente, es un tema el cual nosotros lo estamos obviando. Yo estoy usando un resultado que dice la media es en realidad la integración sobre los cuantiles. O sea, si uno integra sobre los tau, uno llega al resultado sobre la media, pero uno podría tener incertidumbre a su vez sobre cada punto de la distribución de las funciones de impulso-respuesta. Yo tengo la distribución asintótica de esos elementos, pero digamos, un poco lo dejé de lado por eso de no sabía bien sobre cuál cuantil medirle los errores estándar de estos cuantiles, pero de hecho el porcentaje de mayor a 0 creo que sería el más capaz el más interesante. O sea, el tema es que esto se mide con una simulación, entonces sería una simulación de la simulación. O sea, yo creo que, dado que yo puedo mostrar con el teorema de Slasky, no el de micro, sino el de econometría,
que es asintóticamente normal, puedo aplicar Bootstrap. Entonces, con Bootstrap y las simulaciones puedo tener la incertidumbre paramétrica, digamos, los desvíos estándar de todo lo que yo quiera estimar. Y creo que de lo que vos decís, creo que la mediana seguro, y capaz el porcentaje por arriba del 0 sería interesante. Así que eso lo vamos a seguir. Lo de los ratios acumulados, sí, también ahí, o sea, en cierta manera, nosotros medimos, digamos, ex post qué pasa cuando tenemos un mismo shock, ¿no? O sea, pero sí, seguramente un shock a la variable precios de las commodities, eso tiene, como es una variable autorregresiva, tiene un efecto que se va siguiendo hacia adelante. Deberíamos evaluar qué pasa haciendo el ratio de las dos cosas. Pero no va a haber problemas con el resultado paramétrico, porque por más que es el ratio de dos cuantiles, en cierta manera, si nosotros podemos aplicar Bootstrap, sobre eso también va a tener un buen comportamiento. Y el de 2004, 2011, 2012, 2019 es un buen tema para analizar, a ver si cambió, o sea, si cambió el pass-through, o sea, si hay un cambio estructural en los efectos del pass-through. Sobre todo si tenemos datos mensuales, podemos darnos el lujo de hacer esa separación en dos partes. Así que, sí, todas cosas para hacer. No sé si, Fernando, tenés aún... Sí, bueno, muchísimas gracias, Javier, por la precisión, la claridad conceptual y lo minucioso de tus comentarios. Cuando haces alusión, quizá a un tema más, yo me detengo más en cuestiones conceptuales, que tratamos de ser precisos en el laburo, y hay que seguir, esto es un working paper, un documento de trabajo que claramente amerita mayor trabajo, y nos viene, por cierto, excelente contar con este tipo de feedback. Cuando planteás muy bien el sesgo que tuvo la exposición desarrollada por Gabriel respecto a enfatizar el traslado de shocks exógenos que afectan al precio de las materias primas sobre inflación y sobre el resto de las variables, y ponés allí una aseveración que es muy cierta y que creo yo se puede justificar respecto a dudar qué sería un shock exógeno sobre el tipo de cambio nominal. Es una aseveración súper pertinente, me parece clara y válida al mismo tiempo. Quizá uno podría llegar a pensar, esto no está del todo desarrollado, no está explicado en realidad en el trabajo, pero me parece que lo que estamos teniendo en consideración es en cierta medida cómo los push factors, y en particular la transmisión de la fase de auge y de la fase recesiva o de bust del ciclo financiero global, tiene, a través de cambios en la tasa de interés fijada por Estados Unidos y su impacto en la percepción global de riesgo vía el VIX, tema que excluye obviamente al presente trabajo, pero la explicación podría darse en ese sentido, tiene una injerencia que, en función del grado de apertura o de regulación de la cuenta capital y financiera, podría llegar a explicar en cierta medida, como parte del tipo de cambio nominal, es una variable que se encuentra en cierto modo fuera de control de la autoridad monetaria y está sujeta a shocks exógenos, aún teniendo en cuenta el hecho de que puede ser, desde un punto de vista más keynesiano, conceptualizado como decía Keynes en el capítulo 12 de la teoría general, como el precio de un activo financiero, y allí la cuestión de las expectativas también son, en cierta medida, no digo exógenas, pero que pueden llegar a explicar alguna forma, de alguna manera, en esto quiero ser muy claro, por qué razón hay variables que desde el punto de vista exógeno pueden contribuir a que el tipo de cambio se mueva, ¿no? Más allá de las decisiones que tome el Banco Central. No sé si fui claro respecto a este punto, pero me parece que tu observación es muy precisa, es inapelable y nos sirve no solo para seguir mejorando el excelente laburo que Gabriel hizo a nivel econométrico, sino para clarificar aún más en el laburo por qué hablamos de un tipo de shock, con qué tipo de literatura se vincularía eventualmente
esta idea de que si en ambos casos, tanto en P estrella como en el tipo de cambio, estamos hablando de shocks exógenos, cosa que por ejemplo ahí Gaby mencionó el laburo del Banco Mundial, de Ha y otros autores de 2019, en ese trabajo puntual en ese, se los recomiendo a todos porque es excelente a nivel de la discusión, cómo está planteado y a nivel metodológico. Por ejemplo, el pass-through que vos mostrás ahí, cómo se hace o cómo se computa en función del cociente de las funciones de impulso-respuesta acumulada, lo cual está perfecto. De hecho, otra discusión que me parece relevante y que obviamente no estamos teniendo en cuenta aquí, pero que podría llegar a plantearse, es, en línea con tu comentario, es tratar de captar la endogeneidad de los shocks que afectan al tipo de cambio nominal. No quiero entrar en contradicción con mí mismo ni sonar en cierto modo esquizofrénico, pero hay una metodología que Ha y otros autores utilizan, creo que es el capítulo 5 o 6 del libro, cuando estiman el traslado del precio de commodities a inflación en países de bajos ingresos, como mencionó allí Gabriel en la cita, utilizan los Factor Augmented Bar Models. O sea, y eso, dicen ellos, les permite capturar de mejor forma la endogeneidad propia que tienen los shocks que pueden afectar, ya sea precios de commodities y eventualmente al traspaso de tipo de cambio a precios. Digo, con esto... Sí. Otra sí. cosa que es interesante mencionar es, hay mucho para hacer de medir estos shocks, ¿no? O sea, cuestiones, los temas narrativos, todo lo que está en Estados Unidos, ¿no? Para ver la exogeneidad, hay muchas cosas interesantes para hacer acá. No sé si, en realidad no, digamos, no leí nada para Argentina, pero armar un shock exógeno de tipo de cambio para Argentina sería una buena... algo interesante a futuro, pero... Sí, no, es que por ahora, digamos, usar la descomposición de Cholesky es más algo le pasa al tipo de cambio. En cierta manera es eso, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Había una pregunta de Emiliano Vasco y Sebastián Katz también, así que empecemos, Emi, si querés. ¿Cómo andan, Gabriel? Fernando, muy interesante la metodología y todas las variables que eligieron. Claramente centro del debate para países emergentes. No, la sugerencia que por ahí está bueno también probar, no solo con muestras distintas para el caso de Argentina, más de baja inflación, de media inflación, porque me parece que hay un tema de anclaje de expectativas de inflación, uno mismo recibir un shock externo, un shock de commodities con expectativas de inflación ancladas que desancladas, eso quizás jugando con los periodos de la muestra te puede aparecer algo. Y la otra cuestión interesante es ver, por ejemplo, tomando como robustness check, utilizar a Chile y Brasil como metodología y ver cómo les pega a ellos los shocks. Y en el fondo estoy yendo hacia el rol del tipo de cambio real como mecanismo shock absorber, ¿no? En el caso de un shock de precios de los commodities, te mejora el producto, te mejora los términos de intercambio, y el tipo de cambio real haciendo como el tipo de cambio nominal, generando algún tipo de absorción de ese shock. Entonces, ver también en lo depreciar y en el shock positivo apreciar la moneda. Así que quizás viéndolo con expectativas con países con menor tasa de inflación, y ahora lo estamos viendo en la actualidad, las monedas emergentes se vienen en el último año frente a una debilidad del dólar, y cómo van jugando contracíclicamente, y las tasas de inflación se mantienen, sacando algunas excepciones, más ancladas. Así que jugaría interesante ver eso, por la metodología está muy buena y las variables que eligieron y todo el enfoque me parece súper interesante y motivante. Sí, sí, Gracias. no, es seguro la motivación de separación de dos periodos con distintos niveles de inflación es interesante. En cierta manera, los cuantiles te permiten hacer eso, porque los efectos son diferentes dependiendo de si estamos modelando un cuantil alto de la inflación o un cuantil bajo de la inflación, ¿no? O sea,
un mismo efecto puede tener, puede tener una relación para valores inusualmente altos de la inflación y otra relación para valores inusualmente bajos de la inflación. Entonces, la separación de periodos sí también va a ayudar. ¿Sí? Gracias por el comentario, coincido. Sebastián. Sí, es muy cortito porque justo los comentarios de Javier y de Emiliano van en la misma dirección de lo que yo había estado pensando. Muy, muy interesante la exposición, Fernando y Gabriel. Justamente mi punto tenía que ver con esto. La pregunta, ya ahí Javier mostró cómo hay un quiebre en 2011 y uno piensa no solo en términos de la dirección del movimiento de las commodities a partir de 2011, justamente una etapa en la que empiezan a caer, sino al mismo tiempo también cómo controlar el efecto, digamos, de un shock real por el régimen y por el anclaje o no de las expectativas. Entonces me parece que puede ganar mucho mirar, digamos, corriendo la muestra, qué te está pasando en cada entorno, digamos, como para poder aprender un poco de que, digamos, el shock puede ser relevante, pero también cómo procesa el régimen cambiario y las expectativas, el proceso, para poder entender también que los entornos nominales importan mucho también, ¿no? Pero bueno. Sí, no, gracias Sebastián. De hecho, dado los comentarios que me están haciendo, creo que con la idea de que yo tengo los efectos ex post y puedo correr esa regresión simple por ahora entre los efectos ex post, puedo ver si cambia de acuerdo a los distintos periodos, y eso se lo achaco a los cambios de expectativas, a los cambios de regímenes de inflación, que cambia el comportamiento. Sí, no, buenísimo, gracias por los comentarios. Yo quería agregar algo en relación a... Gracias Sebastián, gracias Emiliano también. Muchas gracias a todos por la gentileza y el hecho de hacernos llegar observaciones súper útiles. Quizás estoy pensando en lo que mencionaba Emiliano y Sebastián para poder integrarlo a nivel empírico. Eventualmente Gabriel sí que decide si tiene sentido o no hacerlo. Se podría llegar a usar temas, chequear, no recuerdo exactamente la periodicidad que tiene la base de regímenes cambiarios de Ilsetsky, Reinhardt y Rogoff, que entiendo podría llegar a servir a lo sumo para tener en cuenta si hubo algún cambio en el régimen cambiario para Argentina. El tema es que estamos en un, me parece, ¿no? Desde 2004 de facto, obviamente, que podemos entrar a discutir si hubo o no flotación administrada, crawling peg, en mayor o en menor medida si hubo flexibilidad cambiaria y demás. Suponiendo que esa base, yo en este momento no recuerdo si tiene periodicidad trimestral, pueda llegar a servir, estaría bueno ver por qué a partir de 2011 o 2012, como bien mencionó Javier, hay un cambio, si se quiere un cambio de régimen. También se me ocurre que se puede llegar a estimar este modelo usando modelos T-bar, en donde tenés threshold bar, suponiendo que el comportamiento del precio de commodities difiere en un régimen descrito o caracterizado por determinado tipo de particularidades en donde el comportamiento del régimen cambiario, la anclaje de las expectativas inflacionarias puede operar en determinada dirección, y vis a vis a partir de 2011-2012 eso habría que detectarlo endógenamente, digo, ¿no? Estimando modelos que tienen umbrales que pueden llegar a, en esto Gaby, digo, me meto como oyente y no manejo en detalle la metodología. Sí, pero eso ya se me complica. Sí, no. Sé que hay formas de poder dar cuenta, al menos, o de pensar estos problemas y estas cuestiones que marcan, que señalan muy bien tanto Sebastián como Emiliano y Javier, con metodologías que, por cierto, ya creo que la que usó Gaby en este ejercicio y la que viene desarrollando es bastante novedosa y compleja, ¿no? No es una cuestión, me parece que el abordaje de la metodología amerita cierto cuidado. Así que, por mi parte, agradecerles muchísimo a todos por escuchar, por tener la excelente predisposición y bueno, por acercarnos. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta más?
Yo quería hacer, no me sale, no sé dónde está la manito. Dale, Me Mirta. sale cuando no quiero y cuando quiero no me sale. No, bueno, me parece, lo conozco a Gabriel, digamos, no te conozco, Fernando, pero bueno, me encanta la aplicación que han hecho, sobre todo digamos, por ser en cuantiles, que no está muy difundido. Así que bueno, simplemente ya en realidad han hecho los comentarios y yo la verdad que sé de toda la sofisticación que se puede hacer y que ustedes la pueden llegar a hacer y se puede mejorar mucho. Yo en general tengo siempre, digamos, apunto siempre a cuestiones conceptuales muy básicas y que son que, bueno, uno tiene que hacer un modelo cuando existe una estructura causal estable. Entonces, bueno, ahí salta el tema de los cambios estructurales, es decir, por un lado creo que habría que identificar cuál es el periodo en que la estructura causal se mantiene estable, y vos en tu exposición, Gabriel, lo dijiste, porque no estamos apuntando a la causa en realidad, y que a lo mejor en un estudio posterior, incluso más interesante para los temas de política, digamos, para ver cómo la proyección de inflación y demás, se podría incorporar, alejándose un poco de los shocks, quizás un poco yendo al análisis causal, que no sé si se puede incorporar, como se pueden incorporar en los VAR comunes, me imagino que también en los VAR cuantíficos, ¿no? Entonces, el tema es de la causalidad. A mí siempre yo apunto a la causalidad. El tema sí, el resto ya ha sido con lujo de detalles observado, pero me parece un muy buen trabajo y que da lugar a mucho más, así que espero que dentro de unos meses nos cuenten el próximo paso. Gracias, Mirta. Sí, no, la causalidad, por eso yo creo que hay mucho para trabajar de tomar prestado de lo que se está haciendo en Estados Unidos y en Europa para medir exogeneidad. Claro, vos lo dijiste. Y sabés qué, cuando empiezan a mí, yo te digo, ya es en familia esto, ¿no? Pero yo cuando empiezan, comparemos Chile con Argentina, con Estados Unidos, me encanta usar la bibliografía, digamos, y la teoría. Pero cuando uno va a Argentina tiene características muy especiales y todos lo sabemos. Entonces hay que adaptarlo a lo nuestro y tratar de identificar nuestra estructura, ¿no? Que ya de por sí tiene muchas complicaciones. Entonces, bueno, me encanta usar la bibliografía porque, bueno, los autores afortunadamente en el resto del mundo a lo mejor tienen más tiempo que nosotros para investigar, porque, bueno, por razones obvias, pero usarlo así como bibliografía, pero no como comparación de qué es lo que hay que hacer, sino quizás ser un poco más innovativo para reflejar lo que pasa en nuestros casos, digamos. Así que Claro. seguro bibliografía hay desarrollada montones, y nosotros los argentinos tenemos que saber aplicar, es decir, tenemos que poder aprovecharla a nuestro caso. Eso es Sí. esa es la reflexión que yo siempre me lo pongo como desafío para mí, y bueno, y trato de difundirlo, por lo menos a mis chicos lo digo. Así que bueno, lo comparto con ustedes. Gracias. ¿Tenemos Nada alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, siendo las 5 de la tarde en punto, podemos dar por finalizado entonces el seminario. Muchas gracias de nuevo, Gabriel, Fernando, Gracias, Javier, Gracias, por Gabriel, los y gracias a comentarios. todos y a todas. Muchas gracias a todos, Chao, que sigan bien. Ojalá Gracias, que nos vemos prontito. Chao, cuídense, muchas gracias. Cuídense, Hasta luego. cuidemos. Gracias por los Un gusto. comentarios. Gracias. Muchas Nos gracias. vemos en el Chao. próximo seminario. Sebastián, gracias, Emilio. Hasta luego.